Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Saludos desde el centro de prensa del Live Golf Andalucía, desde Valderrama. Empieza el Pro-Am, esta jornada de Pro-Am, ya sabes, ¿no? El Live empieza los viernes, el torneo. Día, pues fantástico, la verdad, aquí en Sotogrande, el campo que les vamos a contar, ahora les diremos, pero bueno, nada que no sepan. Y semana, de golf de alta calidad, de altura, con grandes torneos, especialmente ese Scottish Open, que es el mejor aperitivo posible para el Open Championship. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 10 de julio. Pues sí, aquí estamos en Valderrama, que está pues más o menos empezando la jornada de Pro-Am. Son pasadas las 8:30 de la mañana y bueno, y vamos a ver qué es lo que ocurre esta semana, porque desde luego hay muchos frentes abiertos. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, estás en Valderrama. Uno está esperando ese momento de volver a Valderrama, ¿no? Cada año como que se te alegra el ojo, se te equilibra el karma, ¿no? Como dirían los idiotas. Los idiotas. Muy bien definido. Como dirían los idiotas, muy bien. Y no, finalmente no he podido ir por el mundo hernia. Por el mundo hernia. Hay gente... Madre mía. Sí, la famosísima hernia inguinal. Sí. Que me tiene, en fin, no nos vamos a quejar mucho, ¿no? Hay gente con problemas mucho más... Vamos, que esto es pero es que es muy molesto, es un rollo molesto. Patatero. Y para este trabajo concretamente, pues es imposible, pero si tú tienes que estar en el campo de golf siguiendo un partido hacia arriba, hacia abajo, que el hoyo, que no sé qué, pues evidentemente si estás ahí con líos de hernias es imposible, vamos. Es no, mucho Feli, mejor. que estás herniado. Feli. De las listas de espera para operaciones y eso ya hablamos otro día, ¿no, David? De la sanidad pública, ¿no? Porque, en fin, bueno, pero yo creo que hay que decirlo, que vamos ya camino, bueno, has superado el año, ¿no? Esperando a que... Año y medio. Año y medio, concretamente. Año y medio, desde que... A ver, que uno entiende que hay... No sé, a diario yo creo que siempre hay cosas más importantes o más urgentes, mejor dicho, ¿no? Que una hernia inguinal. Pero, hombre... Año y medio, ¿no? Vamos a ver si vamos aligerando un poquito los expedientes. En fin. Pero vamos, sí. Que no nos vamos a extender en esto, porque no merece la pena. Simplemente por comentarlo, porque esa es la razón de que yo sí esté en Valderrama y no esté David Durán, que estás en alma, pero no en cuerpo. Que bueno, que efectivamente tú lo decías, ¿no? Duele, no la hernia, que en un momento dado puede que también, no, pero me apetecía especialmente, la verdad. Pero bueno, en fin, que no pasa nada, se ve muy bien por la tele y ahí vamos a tenerte a ti absolutamente metido en faena, pero duele porque había muchas cositas, sí, y después detalles. de todo lo que ocurrió ayer, como que nos ponen a todos los dientes más largos todavía, ¿no? O se nos hace la boca agua, ¿no? Como prefieras. ¿Qué prefieres, dientes largos o boca agua? Yo siempre he preferido dientes largos. Siempre. Son dos expresiones muy castizas en cualquier caso, ¿eh? Sí. Así que, pues, dientes largos, venga, dientes largos. Los dientes largos. Que sí, porque ayer pasaron muchas cosas. Bueno, entre otras, ¿no? Lo que pasó, pues, por ejemplo, es que Jon Rahm nos atendió a Ten Golf, 10 minutos, unos 10-15 minutos estuvo con nosotros, poco antes de la rueda de prensa y bueno, fue un buen momento ahí de tranquilidad, pues, para ver el semblante de Jon, para
volver a comprobar que, bueno, pues que está en un estado absolutamente de, yo te diría, de paz consigo mismo, ¿no? Esa es la sensación que transmite Jon cada vez, por lo menos, que yo le veo últimamente, ¿no? Tanto en los majors como aquí en Leaf Golf. Está tranquilo, a pesar de que no haya llegado todavía esa victoria, está, por una parte, yo lo veo aliviado y feliz por haber recuperado un poco el ritmo o el ritmo de resultados buenos en los majors. Ya saben, ¿no? 2 top 10 en el US Open y en el PGA, fue 14º en el Masters, en fin, lleva tres grandes sólidos, ¿no? Jon, yo creo que eso le ha quitado un peso encima respecto al año pasado. Y el tema de la victoria, pues sí, es una cosa que le gustaría, evidentemente, como que tontería, ¿no? Como no le va a gustar ganar, pero tampoco es una cosa que le quite el sueño, te diría, en el circuito de Leaf Golf. O sea, no es algo que le preocupe tanto el hecho de, bueno, pues si no he ganado todavía, ya ganaré en los torneos que quedan, y si no, pues ganaré el año que viene, ¿no? No es... A ver si consigo explicarlo, ¿no? Sinceramente, yo creo que en el PGA Tour había una sensación mayor de necesidad de ganar todos los años, de ganar un torneo nuevo, de otro torneo histórico en el que me enfrento, a ver si esta vez lo consigo ganar, ¿no? Pues la alegría, por ejemplo, de ganar el Genesis, la alegría de ganar el Memorial, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, ese reto. Creo que en Leaf Golf se diluye más esa necesidad perentoria de ganar, ¿no? Y entonces creo que Jon está centrando más los esfuerzos en los grandes. Y en este caso, todos sus esfuerzos están centrados, por supuesto, en el Leaf Golf de Valderrama, porque es muy especial, porque es en España, esto es otra cosa, no tiene nada que ver con el resto, y sobre todo en el Open Championship. Esa es la sensación que a mí me dio. Sí, efectivamente. Yo creo que la urgencia para Jon era recuperar o volver a coger el hilo, ¿no? en los grandes, evidentemente, y eso lo ha hecho. Sí. Lo ha hecho. Al final, como dice el maestro Perogrullo, solo gana uno, evidentemente. A él no le ha tocado, vamos a decirlo así, pero bueno, ha estado. Sí. Sobre todo estuvo en el PGA, ¿no? Viniendo hacia atrás de repente cuando ya casi nadie lo esperaba, y ahí estuvo para ganar. Y luego ha dado la cara en nosotros, a falta de lo que ocurra en Royal Porras la semana que viene, ¿no? Exacto, ¿no? Él sigue, él admite abiertamente que le falta algo, que le está faltando algo esta temporada, ¿no? Que hay como nosotros muchas veces lo llamamos así, ¿no? Y somos un poco reiterativos, pero yo creo que lo define bien, ¿no? Que le está faltando como ese cambio de marcha, ¿no? Ese último cambio de marcha, ese pad que uno tiene que meter para Verdi, pues para, por ejemplo, encaramarse a un liderato, o para tener 2 golpes de ventaja en la última jornada, o en la penúltima jornada salir o terminar, ¿no? La penúltima jornada pues con líder en solitario con 3 golpes de ventaja, por ejemplo. Le está faltando eso, ¿no? O incluso hacer 2 birdies y que no te caiga un bogey 2 hoyos después, ¿no? Que le está pasando mucho a Jon, ¿no? Que es voy pero no termino de ir, ¿no? Estoy pero no termino de coger por los cuernos el torneo, ¿no? Y decir, venga, esto es mío y me lo voy a llevar yo, ¿no? Y bueno, son detalles que tampoco son fáciles de definir, ¿no? Pero le está faltando ¿no? Ese cambio de marcha, precisamente pues para tener ya alguna victoria este año, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y es que un jugador se hace a sí mismo, o sea, con todo su trabajo, sacándole rédito a los talentos que tiene, ¿no? Pero sobre todo con toda la manera de trabajar. Un jugador, digamos, por ese lado se hace a sí mismo, pero también a un jugador le hace el medio, ¿no? El contexto. Esto es así, ¿no? Y el contexto del Leaf da lugar, ya lo hemos explicado 1000 veces, pues a más distracciones. Es así. Sí, son más distracciones y es un punto más relajado. Y además, que no lo decimos nosotros, es que lo dijo ayer precisamente Sergio García, al hablar de la irrupción o la llegada de José Le Ballester. Sergio, por ejemplo, dice, a ver, que no se me malinterprete, pero evidentemente Leaf Golf es un buen escenario, es un buen circuito para alguien que empieza, porque el entorno, el ambiente es un poco más relajado. Y es que es verdad, si es que es así, solo hay que verlo, solo te tienes que venir al torneo, solo te tienes que ver las rondas de prácticas, las hacen pues los equipos juntos, es un ambiente más relajado, más divertido, menos
menos de competición de colmillo afilado, para que nos entendamos, ¿no? Y eso, claro, al final, pues eso yo creo que va impregnándose, ¿no? O sea, mantenerse al margen de eso, luego cuando llega un grande y decir, no, venga, y ahora sí, me tengo que poner a tope porque esto es otra cosa y aquí viene todo el mundo con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Y es así, es que lo dijo Sergio, dice, no me malinterprete, pero no es una cuestión de malinterpretar, es que es la realidad. Es que la realidad es que están más relajados, es así. Entonces, bueno, pues evidentemente es más complicado tener esa tensión, vamos a decirlo, ¿no? Esa tensión competitiva, que a lo mejor hay algún jugador que hasta le viene bien, porque hay jugadores que... Sí, y hay otros jugadores, no, yo diría solo uno, ¿no? Bryson DeChambeau, que son capaces o sea, que tienen esa capacidad para cambiar de marcha sin que la tengan que estar, digamos, entrenando, pero sí. O sin que tengan que ir con el cuchillo entre los dientes cada semana, pero hay otro tipo de jugador, yo ahí incluyo a Jon Rahm y yo creo que también a José Ballester, sí. que son más de cuchillo entre los dientes siempre, ¿no? Y cuando el contexto no te ayuda a ello, pues se complica. Pues pierdes ese. Pero bueno, no deja de ser también un largo proceso de adaptación y bueno, pues ya estamos viendo. Exacto. Yo prefiero mirarlo así, Alejandro. Ya estamos viendo como pues Jon este año ha mejorado los medios. Pues venga, pues vamos. Y espérate que no dé la campanada en la semana que viene, ¿no? Sí, ojalá. En Irlanda del Norte. Bueno, pues vamos a ver. Sí, desde luego él ayer reconocía que tiene un vínculo muy especial, ¿no? Con un feeling muy especial con Irlanda, aunque en este caso sea Irlanda del Norte, ¿no? Pero bueno, recordemos que ha ganado 2 veces en Irlanda. No en Irlanda del Norte. Bueno, en Irlanda del Norte ganó una vez, de hecho, en Port Stewart, muy cerquita de Portrush, ¿no? Que tiene ese vínculo especial con Irlanda y que efectivamente lo más importante para él, o sea, el gran objetivo, sin ninguna duda, es ganar el Open. O sea, eso está clarísimo. Por cierto, ¿no? Hablando de Open y hablando de jugadores españoles, en la última bola provisional metimos un patón bastante absurdito. Cierto. Pero bueno, no pasa nada. Por si alguien se acuerda, pues lo rectificamos. Y es que hubo un momento en que dijimos, que ya saben todos ustedes que en el Open 3 españoles, Jon Rahm, David Puig y Ángel Hidalgo. Y David Puig no está en el Open. Evidentemente, era Sergio García. Cambiamos a Puig no sé por qué, que nos dio, no sé qué. Sí, bueno, un flash ahí en la cabeza, un gazapo, y efectivamente nos equivocamos, sí. Y de hecho, algún que otro oyente nos lo recordó, ¿eh? Nos envió un mensaje y nos dijo, creo que os habéis equivocado porque habéis dicho tal, y efectivamente, sí, hubo error y efectivamente es Rahm, Sergio García y Ángel Hidalgo, ¿no? Y vamos a ver si alguno más, ¿no, David? Vamos a ver si alguno más se une en el Scottish Open, ¿no? Que es la única vía ya que nos queda para que algún español más entre en el Open Championship, ¿no? Y lleguemos, pues no sé, a una cifra de 4, por ejemplo, ¿no? Que estaría muy bien. Sí. Estamos hablando de la Armada Española, ¿eh? La Armada Española, que si algo hace es tantas veces llevarte a la contraria. Así que cuando menos lo esperas, y yo, sinceramente te digo, no espero que nadie vaya a meterse a través del Scottish Open. Yo también, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues vendrá Jorge Campillo y te dirá... ¿Ahora qué? Vete a pastar. tomarte un vermú. Vete a pastar, anda, que con vuestros vaticinios y vuestras predicciones. Bueno, David, que como no estás, pues ya te lo cuento yo, que Valderrama brutal, impresionante. Vamos, sé que ahí sí que ahí sí que no hay ninguna capacidad de sorpresa. Sí, no hay mucha sorpresa, Ahí sí que no estamos descubriendo América, pero de verdad que es una maravilla cada vez que se viene aquí a Valderrama, sea cual sea la época del año y sea cual sea el momento, el torneo, es que está de dulce, parece que está pintado, de verdad, es que parece que está pintado, ¿no? Es una cosa lo de los greens, cómo están los greens, madre mía, cómo están los greens, que están todavía no muy duros, pero la intención es ponerlos duros, pero es verdad que todavía no están muy duros. Hay un cierto
temor, porque se espera viento, como casi siempre también por estos lares, pero se espera viento para esta semana y hay un poco de temor de decir, no nos vamos a pasar, no vamos a ponerlos ya muy duros a miércoles, martes o jueves, teniendo en cuenta que todavía nos quedan varios días de competición luego, ¿no? De viernes a domingo. Así que, pero sí se esperan que vayamos a tener unos greens rápidos, eso siempre, como siempre en Valderrama, y duros. Y a partir de ahí, pues ya es todo lo demás de Valderrama. Yo creo que hay un nombre, ¿no? Por todo lo que ocurrió ayer, ¿no? Y ahora nos lo vas a explicar, o nos vas a dar sí. O nos vas a describir la trastienda de todo esto. El nombre es Sergio García, ¿no? Fíjate, está bien ponerse alguna... bueno, no es ni siquiera una medallita, ¿no? Porque simplemente avanzábamos que alguien como Sergio García, que si alguien podía darle un giro de 180 grados al asunto en breve tiempo, podía ser tipos como Sergio García, sí. ¿no? Y parece que algo ha ocurrido, ¿no? Yo creo que es ahora mismo, tampoco lo vamos a llamar noticia, pero es uno de los grandes acontecimientos, ¿no? De la semana de momento. Vamos a ver qué pasa en Valderrama y vamos a ver qué pasa la semana que viene, pero el hecho de ver a Sergio que de repente ha encontrado algo es como, bueno, muy impactante, ¿no? Absolutamente de acuerdo, David. Es la imagen. Yo te diría que la imagen de ayer es la cara de felicidad de Sergio García. Y no es una manera de hablar. Y no es una pose. Y no es estoy en España y tengo que hacer un esfuerzo por sonreír, ¿no? Y por estar amable. No. Sergio ha encontrado algo. O sea, definitivamente lo ha encontrado. Creo que, estoy convencido de que la charla con Luke Donald de la semana pasada en el BMW International Open, que anticipabas, David, dice, cuidado porque esa charla va a ser importante, esa charla de Luke Donald con Sergio García en Alemania. Pues lo fue. Fue una charla muy importante en la que, sobre todo y fundamentalmente, Luke Donald lo que hizo fue tranquilizar a Sergio. Luke Donald lo que le dijo a Sergio fue, tío, que no me tienes que demostrar nada, que sabemos quién eres, que sabemos cómo juegas al golf. Simplemente recupera ese nivel. Recupera, sí, sabemos cómo es el golf. Vuelve a como estabas jugando a principio de año y vas a estar en la Ryder. Más o menos le vino a decir eso. Evidentemente luego no se lo garantizó, pero le dijo, si tú juegas a tu nivel, te vamos a querer allí, en Bethpage. Y yo creo que eso le tranquilizó, le dio confianza a Sergio, ¿no? Esa confianza que había perdido y que tanto le estaba costando recuperar. Y yo creo que ya definitivamente el último paso o el paso más grande ha sido entrar en Valderrama, ¿no? Y sentirse aquí pues como en casa, ¿no? Es algo muy llamativo realmente lo a gusto que se siente Sergio cuando entra en Valderrama. Y ya el martes, que fue su primera ronda de entrenamiento, 9 hoyos jugó con el resto del equipo, con Ballester, con Ancer y con David Puig. Ya el martes jugó muy bien. Muy bien, o sea, no jugó bien, sino que jugó muy bien, cogiendo prácticamente todas las calles, cogiendo los greens, bueno, dibujando Valderrama como solo lo dibuja Sergio García. Y encima encontrándose muy en su salsa. ¿Por qué? Pues porque iba dándole todo tipo de consejos y de instrucciones a Ballester, que al fin y al cabo es la primera vez que juega en Valderrama y ya sabemos cómo se la gasta Valderrama para los novatos, ¿no? Y para los primerizos. Y Sergio pues le iba prácticamente llevando de la mano, ¿no? Diciendo, mira, aquí tienes que jugar a este lado, aquí en este green nunca falles por este sitio, aquí lo que tienes que hacer es búscate que el segundo golpe sea de esta manera, en fin. El manual de instrucciones para jugar en Valderrama. Y creo que también eso, ¿no? Esa sensación de mentor, ¿no? De padre, o llámalo como quieras, ¿no? O de capitán, sí, de capitán, le sienta bien también a Sergio, ¿no? El sentirse importante y el decir, aquí, entre comillas, el que mando soy yo, ¿no? Y le da esa dosis de confianza, y eso se ha producido, efectivamente, en 2 días, martes y miércoles. Y efectivamente hay muchísimas ganas por ver qué hace Sergio viernes, sábado y domingo. Yo, sinceramente, creo, ahora mismo, por lo que hemos visto martes y miércoles, yo creo que va a estar en la pelea por ganar el torneo. De verdad, creo que vamos a ver a esa versión, vamos a volver a ver esa versión de Sergio de principio de año. O por lo menos muy cerca. No sé si tan brillante, pero muy cerca. En cualquier caso, 2 semanas muy importantes para él y, bueno, es que Sergio funciona así. O sea, Sergio ha sido un jugador muy de plan A. ¿Y del plan A qué plan se pasa? Al plan A. ¿Y después del plan A cuál viene? No, es que yo solo tengo un plan, el plan A. Sí. Es verdad, ¿no? Sí, es por verdad. un lado, sinceramente te digo, por un lado creo que ha sido una carencia en su carrera,
Pero por otro lado, ha sido increíblemente, diría que interesante de comprobar cómo alguien ha podido mantenerse en un plan A tantos años, ¿no? Esa es la excelencia de Sergio García, ¿no? Pero es verdad que le ha faltado a veces un plan B para competir, incluso para poder ganar, ¿no? Exacto. Para competir incluso metiéndose entre los favoritos el domingo en algún torneo, ¿no? Y parece que ha encontrado otra vez el plan A, ¿no? Como que a Sergio le cuesta más, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Hay gente que es más transparente en esa parte de las emociones o de las sensaciones, mejor dicho, ¿no? Pues tipos como Jon Rahm o como, ¿quién te diría? El mismo Scottie Scheffler, ¿no? En un momento dado no te dejan ver tanto, ¿no? Totalmente. Son más crípticos. Sí, o tienen más tienen más esa capacidad de ver siempre la botella medio llena, de decir, bueno, vale, mi swing no está fino, pero espérate, vamos a ver qué hago con lo que tengo, ¿no? Y a Sergio eso siempre le ha costado más, es la verdad, ¿no? Es la verdad, ¿no? El vamos a ver qué hago con lo que tengo no le satisfacía nunca. Es verdad. Como, no. Así no quiero jugar, no tengo... ¿no? Es que así no quiero jugar. Exacto. Al golf. Ese es el tema, ¿no? Sí, así no me... y sobre todo que así ya no me siento capaz de ganar, ¿no? A lo mejor, ¿no? Exacto. Esto es una manera muy amplia y muy general de hablar, ¿eh? O sea, luego esto tiene mucho más matices. Claro que Sergio ha sabido competir y ha sabido pasar cortes, por ejemplo, ¿no? Sí. En medios y en otros tipos de torneos sin estar a tope, ¿no? Claro que sí. Pero para que se entienda, ¿no? Como líneas maestras, como líneas generales, es verdad que a él siempre le ha costado más sentirse competitivo cuando no estaba todo pues de nota 8 Totalmente. para arriba, ¿no? Sí. Es así. Sí, es casi como si dijéramos, David, que él entiende que al golf se juega de una manera determinada. Y o juegas de esa manera determinada, él, concretamente, o juegas de esa manera determinada o no. No hay, bueno, si es que las explica muy bien, la verdad, es que no se puede explicar mejor, que no hay plan B, vamos. Sergio, al final, no hay plan B, es el plan A. Y cuando el plan A está, sí, es uno de los mejores del mundo. Claro, al final, claro que Sergio tiene plan B y C y D, claro, todos, ¿no? Pero a él le cuesta más pasar al plan B, digamos, ¿no? A decir, bueno, le cuesta más, sencillamente, sí, ¿no? Sí, le cuesta. ¿Es así? Sí, es así, es totalmente así. Y es verdad que tiene una facilidad especial para encontrarse con el plan A en Valderrama. Esa es la realidad, ¿no? Porque, bueno, pues el diseño, por lo a gusto que se encuentra, ya lo saben, ¿no? Porque al final hay entornos que favorecen, ¿no? Y en este caso, pues a Sergio Valderrama le favorece muchísimo, ¿no? Para encontrarse a gusto, que al final es quizá otra manera de verlo, ¿no, David? Hay jugadores que sin estar a gusto consiguen sacar resultado, ¿no? Consiguen buscar la manera para sacar adelante vueltas, ¿no? Y a Sergio, pues como venimos diciendo, le cuesta más. Necesita estar cómodo. Si está incómodo, le cuesta más, ¿no? Así que, bueno, pues esa es la gran noticia, sin ninguna duda, David, esa es la gran noticia de este torneo, de este Live Golf de Andalucía, de estas primeras horas o estas horas previas. Habrá más grandes noticias, pero de momento, antes de que empiece el juego, esta es, sí, yo creo que sí, que esa es como el gran momento, de momento, con perdón de la rebuznancia, sí. De la semana, sí. Y ahora vamos a ver que empiece el juego y a ver qué cositas van pasando, ¿no? Claro, qué más cosas ocurren, porque van a ocurrir cosas, Perdón, ni lo duden, que van a ocurrir muchas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, David Puig, a qué nivel está. Yo tengo realmente muchas esperanzas de que David Puig también pueda estar en la pelea por la victoria aquí en Valderrama, donde ya ha jugado bien, ¿no? El año pasado jugó muy bien aquí en Valderrama. Vamos a ver si José Le Ballester encuentra algo, ¿no? A ver si encuentra algo. Y después tenemos a Luis Masabeu. Hay una cuestión ahí que es muy interesante, ¿no? Porque además... Sí, realmente hemos ido nosotros tirando de ese hilo, ¿no? En el sentido de, oye, ¿y si David Puig va a ser el Ludwig Aberg de esta Ryder? Sí. En el sentido de, si puedo, te voy a hacer un hueco en el equipo a codazos. Cuidado, porque ayer, digamos que se dio un paso más adelante en ese sentido, o en esa teoría, ¿no? Tú le preguntas a la gente, como hiciste tú ayer, oye, ¿y David Puig? En un momento dado,
¿qué pasa? ¿Puede ser el Ludwig Aber? Y más, fíjate, más allá de lo que te respondan, en este caso, pues Jon Rahm o Sergio García, es la cara, ¿no? Totalmente. Lo que dice su gesto, ¿no? Y a nadie le sorprendía. O sea, hay cosas. Luego te pueden decir una cosa, o sea, sus palabras te pueden llevar por un lado o por otro, pero el gesto, desde luego, no era de sorpresa en ningún caso, ¿no? No, concretamente, fíjate, yo animo a quien no lo haya visto todavía, no haya tenido la oportunidad de verlo, animo a que vean el vídeo de la entrevista con Jon Rahm en el momento en el que precisamente le preguntamos por David Puig y esto, ¿no? ¿Tienes la sensación de que puede ser el nuevo Ludwig Aber? Y Jon lo que suelta es una medio carcajada que en el fondo está diciendo: ¡qué cabrones! es lo que está diciendo Jon, ¿sabes? Es como, ¡qué cabrones! Pues sí, pues claro que sí, ojalá, ¿no? Bueno, de hecho, Jon es que no puede ser más claro, ¿no? Ayer en su respuesta, pensando... De hecho, es que se lo apuntaba ya. O sea, iba mucho más adelante de lo que podríamos ir nosotros. Él decía, no, ojalá, porque es que está claro que yo jugaría al fútbol con David Puig. Así lo dice, con todas las letras y con toda la contundencia, ¿no? Dice, es que yo voy a jugar el fútbol con David Puig. No tengo ninguna duda. Ya el foursome, otra cosa. Eso ya seguramente ahí tocaría si está Sergio García, pues con Sergio o con Tyrrell Hatton, ¿no? Que son dos parejas que ha tenido él. Pero no solo no le sorprendería, sino que Jon realiza un esbozo pormenorizado, David, de por qué David Puig le vendría muy bien al equipo europeo en Bethpage, concretamente. Y con esa capacidad tan asombrosa que tiene Jon, y que yo no se lo he visto a nadie más, de empezar a recordar hoyos de Bethpage uno detrás de otro, diciendo... Y aquí Puig, cuidado. Y aquí Puig, cuidado. Y aquí Puig, que es que con madera 5 y hierro 7 te la pone en green. Y aquí llega donde no llega nadie. Y aquí, dice, la pegada de David Puig en un campo como Bethpage, que además sabemos que va a estar mojado, porque siempre está mojado. Es un campo que nunca está seco. O sea, que va a estar especialmente largo, nos vendría muy bien al equipo europeo. O sea que yo creo que es que se ha hablado mucho más de lo que nosotros creemos de que David Puig pueda estar en la Ryder de Bethpage. ¿Y cuánto crees tú que ha jugado Jon en Bethpage? Como para... Es impresionante. Una vez, ¿no? Yo creo que ha jugado una vez, ¿no? No tengo ni idea, sinceramente. O sea, en torneo te diría que un PGA donde falló el corte. Exacto. Ese seguro, el que ganó Bruce Koepka, 2019 puede ser. Bueno, 2019, sí, por ahí, sí. El PGA que ganó Koepka en Bethpage, vamos. Si no es 2019, será 2018, pero vamos, sí, ese. Y ahí jugó seguro y ahora mismo así a bote pronto te diría que en competición nunca más lo ha jugado. Que lo haya jugado otras veces, pues es probable o es posible, Pero tanto como para acordarse, no. Es que este muchacho está haciendo ya los deberes. O sea, este muchacho se está repasando ya Bethpage y todavía quedan 2 meses para Ryder, ¿no? Totalmente. O 3, ¿no? ¿Cuántos quedan? No, 2. Quedan 2 y medio. Quedan 2. 2 y medio. Uh-huh. 2 y medio. Es una cosa curiosa, ¿no? Es increíble eso, la capacidad que tiene. Sí, es la capacidad que tiene. Eso por un lado. Entonces, yo te diría, para cerrar esta cuestión, te diría, o nos haría la pregunta en voz alta, ¿no? ¿Está David Puig metido en el equipo de la Ryder Europeo? No. Correcto. No, a día de hoy no se puede decir eso, menos, pero hay que seguir tirando ese hilo. Es decir, tiene posibilidades reales y ciertas de ser una de las 6 selecciones del capitán, porque verdaderamente por puntos no se va a poder meter. Imposible. Uh-huh. No hay manera humana. Sabiendo eso, tiene posibilidades reales, o sea, ciertas, objetivas, de ser una de las 6 selecciones del capitán. Y entonces habría que decir sí. Y es que esto es una cuestión que normalmente, o es una situación que normalmente ha quedado reservada, salvo el caso Aber, y por eso lo estamos comparando con el caso Aber. Claro. Es una situación que ha quedado reservada para grandes nombres, para ilustres. Exacto, ¿no? Para veteranos. Para veteranos que se han pasado ya por la Ryder. Justin Rose de la vida, o para en fin... Y el mismo Sergio. El mismo Sergio, en un momento dado, Lee Westwood en su día. Ian Poulter. En fin, gente...
Jan Poulter, gente que ya tenía una trayectoria, que ya había dicho muchas cosas en la Ryder Cup, ¿no? Que ya tenía un palmarés, un bagaje muy bestia, ¿no? Entonces, es que verdaderamente es una posibilidad tremenda, ¿no? Y bueno, te diría fascinante Sí. que pueda ocurrir esto con David Puig, ¿no? Sí. Ahora, tiene que hacer algo más. Tiene que hacer algo más. Exacto. No estuvo mal lo del BMW la semana pasada. Creo que fue muy importante lo que ocurrió allí. Y ahora, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué tiene David, ¿no? ¿Cómo puede impresionar a Luke Donald? Bueno, pues ya es en Live Golf. En Live Golf. Esta semana en Valderrama. Exacto. Y todos estos, porque el Live se juega mucho en agosto. Bueno, pues no hay tu tía. Ahí va a tener que ser. Claro, quedan 4 torneos más la final por equipos. Ahí es donde Y tiene no sé si David podrá tener entrada en algún torneo del circuito europeo. ¿Tú cómo lo ves antes de las 6 selecciones? Yo creo que va a estar muy justo. Yo creo que va a estar muy justo. No sé si... a ver, yo creo que mientras no acabe Live Golf, no va a tener opción de jugar, porque efectivamente, como tú has dicho, el calendario de Live Golf se aprieta mucho en agosto, que hay 3 torneos prácticamente seguidos, ¿no? Los 2 últimos individuales y la final por equipos. En julio tampoco hay margen, porque en julio tienes el Open y después juegan en el Reino Unido, ¿no? Live Golf tiene cita en el Reino Unido, o sea que tampoco habría margen. Entre agosto y septiembre... Pues, ¿Tienes ahí abierto el ordenador? ¿O no? Sí, claro. Métete tú en el calendario del Live. En el calendario de Live Golf. Venga, me meto en el calendario de Live Golf. Aquí estamos. A ver, Live Golf, el clasiquísimo Schedule. A ver, Schedule. Exactamente. que para los de la EGB, Schedule. A ver, mira, te digo. La semana después del Open, como te decía, es el torneo de Reino Unido, ¿no? El que le dicen ellos UK, que es del 25 al 27 de julio. Con lo cual, entiendo que en julio no va a jugar en el circuito europeo, obviamente. Después... no, porque además no hay torneos del circuito europeo. Pues ya está, tema resuelto. Después, la primera semana de agosto, ahí sí habría una semana libre, pero yo lo dudo, porque después viene Chicago. Que no hay. Ahí no hay torneo del circuito europeo. Pues entonces tampoco. Y después quedan del 8 al 10 en Chicago, de agosto, del 15 al 17 en Indianápolis, y del 22 al 24 en la final en Michigan. O sea, es que son seguidas, son 3 semanas seguidas. No hay opción. No hay opción material de que juegue ningún torneo del circuito europeo, porque cubren, o sea, se cubren los torneos a otros, y este último que me has dicho coincide con el British Masters, ¿no? Coincide con el British Masters, que es el torneo donde termina el año de clasificación Ryder. Exacto, pues entonces ya está dada toda la información correcta. O sea, no va a poder jugar ningún torneo más del circuito europeo dentro del periodo de clasificación. Claro, sí es verdad que el British Masters acaba la clasificación, pero creo que las elecciones, no sé si son la semana después o 2 semanas después. O sea, se da un margen el capitán para hacer esas 6 elecciones. ¿En Wentworth puede ser? Puede que sea después de Wentworth. Sí, puede que sea cuando acabe Wentworth. Sí, es muy posible que sea después del... Entonces ahí sí habría opciones. Podría jugar quizá el Iris Open o el Omega en Suiza. Sí. Bueno, no sé. Bueno, el mismo Wentworth. En Suiza fue donde jugó Aberg, ¿no, David? En Suiza fue donde jugó Aberg y lo ganó, ¿no? Pues creo que sí. No me haga mucho caso, pero vamos. Sí, esa tendría que ser su opción. En todo caso, bueno, pues eso, hacerlo muy bien en Live y ver qué pasa. Ver qué pasa, ¿no? Pero sí parece claro que Luke Donald está contemplando la posibilidad, ¿no? Y ya con eso nos quedamos. Exacto, lo están esperando y ahora él tiene que dar ese, como tú muy bien has dicho, ahora él tiene que hacer más cosas, tiene que hacer algo más de aquí a esas elecciones, evidentemente, ¿no? Sí, y Luke Donald sigue jugando con gente. Por ejemplo, esta semana en el Scottish Open juega con Harry Hall, el inglés que se está ganando muy bien la vida en el PGA Tour, y con... con Rasmus Nergar Petersen, ¿no? Exacto. Pero yo creo que estamos en disposición de hacer valoraciones distintas, ¿no? O sea, no está al mismo nivel Rasmus Nergar Petersen que David Puig. Exacto. O sea, tú sigues viendo a gente
pero hay algunos, tipo Haber, a los que le vas a buscar sitio en el equipo, repito, a codazos, y otros que vamos a ver. Que se lo tienen que ganar. Petersen Claro. Gana el Scottish Open y luego gana el Open. el British Masters, pues dices, pues espérate que no me lo lleve si no se ha metido por puntos, ¿no? Exacto. O sea que hay diferentes escalas, ¿no? Y estamos tratando de situar a David Puig en el escalón donde estamos convencidos de que está. Sí, que es donde está. Bueno, que es el escalón Haber. Tampoco... Es que es así. Es el escalón Haber, que es la situación parecida a la que estaba el jugador sueco el año pasado. Pero ¿será capaz Luke Donald de llevarlo? ¿Será capaz? Bueno, ¿qué es lo que hizo Ludwig Chaver? Vino a Europa, ganó y claro que fue capaz Luke Donald de llevárselo, ¿no? Pero es verdad, vino a Europa y ganó. Por eso decimos que Puig todavía tiene que hacer cosas. O sea, pues ganar en Leaf o hacer algo precisamente en ese torneo, ¿no? Lo que decía David, Suiza, Irlanda, en fin, que todavía quedan, ¿no? Pero que es muy interesante, realmente es muy interesante y es una de las cosas más ilusionantes que tienen que ver con el golf español de aquí a las próximas semanas, ¿no? Le preguntábamos a John, David, sobre la posibilidad de tener a 3 españoles en el equipo. Digo, ¿a ti te entra en la cabeza tener a Puig, a Sergio y a ti? Y él decía, con el corazón sí, con la cabeza no. Dice, pero, oye, peores cosas se han visto, en la Tierra y en el mundo. Peores cosas, hay cosas más difíciles. Dice, así que, si jugamos bien, los 3, no lo descarto. O sea que ahí está la posibilidad. Pero es muy complicado. Tienen que darse muchas cosas porque ni siquiera Sergio tiene seguro nada. Entonces, tienen que darse muchas cosas. Por cierto, así, me voy a equivocar seguro, pero bueno, así a bote pronto, la última vez que hubo 3 españoles jugando en un equipo de la Ryder, me suena que fue en el siglo pasado, o sea, que fue en el 99. En Brookline. Sí, que estaban Sergio, Jiménez y Olazábal. Jugaban en aquel equipo europeo. En el 97, no, porque en el 97 estuvieron Olazábal y Nacho Garrido. Sí. Severa el capitán. Hombre, Severa el capitán, no está mal tampoco. No está mal. Pero bueno, no jugaba. ¿no? Como jugadores. Sí. No me estoy dejando nada, ¿no? En el 99, porque luego ya no. Tuvimos es que luego ya no. Luego ya varias veces hemos tenido 2, pero 3. No sé si se me está escapando algo por ahí, pero juraría que no, Bueno, 3. Fíjate, es que es muy difícil. Es que es dificilísimo. Es que es una cuarta parte del equipo, David. Es que tener a 3 es tener a una cuarta parte del equipo del mismo país, ¿no? Y un país además como España, o sea que realmente es que es muy complicado, Sería, pues eso, una de las noticias del año, evidentemente, ¿no? Esa posibilidad de tener a 3 españoles, que es muy difícil, realmente es muy complicado que lo vayamos a tener. Pero bueno, es apasionante, efectivamente, estar pendientes de eso, ¿no? David, Scottish Open, ¿no? Mucha bola el Scottish Open, ¿no? Es un torneo, pues es que es la mejor antesala posible para el British, ¿no? Para el Open, ¿no? Para calibrar cómo están en los links los mejores jugadores del mundo, ¿no? Una de las grandes... ¿Cómo se lo han montado en Escocia? Con ese Vaya pelotazo han pegado, ¿eh? Sí. Es que es un torneo en el que se ha dado la tormenta, mejor dicho, se les han... Lo diré, se han en encontrado. algún momento no se les han alineado los planetas perfectamente, ¿no? O sea, por el hecho de haber pasado a ser un torneo compartido, ¿no? En los 2 grandes calendarios, PGA Tour y DP World Tour, ser justo la semana antes del Open, y es que es brutal, ¿no? Es brutal la que tiene ahí organizada, ¿no? Cada año, ¿no? Esta es la cuarta edición del Scottish Open con calendario compartido, ¿no? Sí. Es decir, con una categoría de 75 jugadores, ni más ni menos del PGA Tour, que vienen a jugarlo, ¿no? Y entre esos 75, además, pues se te meten prácticamente todo el top 10 mundial, y bueno, es que porque quieren jugar, ¿no? Porque lo han hecho muy bien, bien. A la gente cada año le gusta más el campo, el ambiente, está todo perfectamente, todos los planetas perfectamente alineados, ¿no?
para que cada año casi sea mejor, ¿no? La nómina de jugadores, ¿no? Bueno, es que cada año es mejor. Sí, sin duda, ¿eh? Cada año es mejor. Cada año hay menos jugadores americanos que se lo quieren perder. O mejor dicho, por activa. Hay más jugadores americanos que la quieren jugar, por ejemplo, ¿no? Y encima, pues el hecho de que sea híbrido, en fin, todo eso, ¿no? Que has explicado, pues efectivamente, es que es una de las grandes citas del calendario. Que igual, fíjate, te diría, David, que todavía no nos lo terminamos ni de creer del todo, ¿no? Pero es que es así. O sea, es que tú tienes el de Players, tienes los designados y el Scottish Open está a la altura o incluso por encima de los designados, diría, porque no es field reducido, sino que es field completo. Tienes encima a los mejores del circuito europeo, tienes a los mejores del circuito americano. Es que realmente, fíjate, te diría que es lo más parecido realmente a un campeonato del mundo. Lo más parecido, más todavía incluso que el de Players, que no deja de ser un torneo del circuito americano donde entra el top 50 mundial, pero es un torneo del circuito americano. Esto es casi un mundial de golf. Sí, bueno, sí, con la diferencia con aquellos campeonatos del mundo de que son muchos más jugadores, de que hay corte, en fin, sí. Con cosas que nos gustan a nosotros mucho, por otro lado, ¿no? Totalmente. Es verdad, ¿no? Es verdad. Sí, es un torneazo y para mí no vamos a ser muy originales por este lado, pero para mí uno de los grandes puntos, ¿no?, de interés es Scottie Scheffler, el número 1 del mundo, ¿no? ¿Qué va a ser capaz de hacer en esta mini gira, jugando en 2 campos links? Si va a llegar ya ese momento, ¿no?, en el que Scottie Scheffler gane. Iba a decir a este lado del charco, ¿no? Pero es que a este lado del charco ganó una señora medalla de oro ni más en los ni Juegos menos Olímpicos. Va a hacer un añito ahora, o sea que sí, que por ahí no tiene problemas. Por cruzar el charco. La cuestión de latitudes no hay problema. No le importan. Pero no, es el hecho de jugar en links, a él le encanta. No lo dice, vamos, creo yo que no lo dice por decir, verdaderamente disfruta jugando este tipo de campos, porque además le va mucho, ¿no? Simplemente hay que pensar en lo que le gusta entrenar y trabajar el juego corto a Scottie Scheffler, y el juego corto en un links te abre el abanico de posibilidades mucho más, ¿no? A la hora de jugar un palo, él lo explicaba ayer, dijo que si es que yo utilizo mucho hasta el hierro 8, ¿no? A la hora de aprochar, hacer aprochitos alrededor de los greens, en los links. Verdaderamente no lo dice por decir, por quedar bien con los escoceses y estas. No, verdaderamente es un campo que es un tipo de campo que le parece un desafío y le encanta. Y le gusta. Le encanta. Sí. Sus resultados, además, tienen muy buenos resultados en links. Eso es lo que te iba a preguntar. Eso es lo que te iba a preguntar, David. ¿Le ha ido bien a Scheffler en los links? Bueno, es que no ha jugado mucho en links, pero bueno, tiene 2 top 10 en el Open. De hecho, el primer Open Championship, ¿no? El primer The Open, ¿no? Para entendernos. Que jugó en su carrera, acabó dentro del top 10. O sea, que muy mal no se le da. Mucho no le ha costado adaptarse, ¿no? En este mismo torneo, en el Scottish Open, y en este mismo campo, el Renaissance Club de North Berwick, tiene ya un tercero también, ¿no? O sea, por ese lado no le vamos a pillar. No, que se siente que le va bien, vamos, que le va bien los links, que se siente a gusto en el mundo links y así lo demuestra. Y evidentemente, bueno, pues claro, es uno de los centros, ¿no?, de los focos de atención de esta semana. Si ganará Scottie Scheffler, claro. Es que esa pregunta hay que hacérsela cada vez que está Scottie Scheffler en un torneo, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego también esto es ya una larga carrera hacia Royal Portrush, donde la figura de Rory, pues yo creo que de alguna manera va a emerger o va a regresar imponente. Yo creo que ese es su plan, pero claro, vaya planes que hace uno, ¿no? Es muy complicado, ¿no?, hablar de estas cosas. Y luego te pasa lo que le pasó en 2019, cuando se jugó el Open allí también y falló el corte, ¿no? Después de un jueves espantoso y un viernes maravilloso, pero que no le llegó, ¿no?, para remontar todo el lastre que había cogido en la primera ronda, ¿no? Bueno, pero sí.
hay que decir, David, que yo creo que Rory ya cambió el paso, ¿no? En el Travelers, ¿no? En el último designado que jugó justo después del US Open. Yo creo que ya se vio ahí, ¿no? Otra versión de Rory McIlroy y tengo mi impresión es que vamos a ver una gran versión de Rory en el Scottish Open y una gran versión de Rory en el Open, ¿eh? Es la sensación que yo tengo. Sí, y además se le ha visto a Rory muy tranquilo y muy templado, para tratar de ser más concreto. Ha pasado ha pasado la época del enfurruñamiento, ha pasado, ¿no? Sí, el empurruñamiento se le ha pasado ya. Como tú bien decías, pues ya en el Travelers se dejó ver y ya en el Travelers también, en los días previos, teníamos esta misma sensación, que el enfurruñamiento, pues ya, la tormentita había pasado, ¿no? Exacto, ya era otro, ya volvía a ser él, ¿no? Como suele ser, ¿no? Así que bueno, pues eso, el Scottish Open, que es una de las, es la gran cita de la semana, es una... Sí, dentro del Scottish Open, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a esperar y vamos a desear, por supuesto, ¿no? Pero vamos a esperar que alguno de los españoles que está allí pueda meterse, ¿no? Claro. En el grupo de los elegidos con tanta estrella y se den el gusto de brillar en un torneo, pues donde está Scheffler, donde está McIlroy, donde está Schauffele, donde están todos, prácticamente, ¿no? Sin complejos, ¿no? Que se den, sin complejos, ¿no? En un campo donde además pueden hacerlo, ¿no? O sea, en un campo donde digamos que las fuerzas se igualan, o sea, donde ya no es absolutamente primordial ir larguísimo, el que tenga problemas con la distancia, donde ya no es absolutamente primordial según qué cosas, ¿no? Yo creo que es una bonita oportunidad que de momento el golf español en estas 3 ediciones que ya ha habido, con torneo compartido, ¿no? Pues con el field tan brutal que tenemos, todavía no se ha dado. El año pasado Alex del Rey estuvo, sobre todo jueves y viernes, anduvo ahí entre los primeros, porque entre otras cosas se cascó un 62 en la segunda ronda espectacular, ¿no? Sí. Que fue el mejor resultado de la semana. Y luego el fin de semana no terminó de irle muy bien y acabó en un notable 15º puesto, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Si encontramos si nos encontramos con esa bonita noticia, ¿no? De tener a un jugador español luchando por la victoria el domingo. Peleado con todos los grandes. Porque además lo vemos, entra dentro de lo posible. ¿Por qué no? No? Sí, no es ninguna locura ni nada descabellado, totalmente. Bueno, pues... recordar ¿sí? que ahí están Eugenio Chacarra, Nacho Elvira, está Ángel Hidalgo, Alejandro el Rey, están Pablo Larrazábal, Jorge Campillo. ¿Dejo alguno? Jorge Campillo, ¿no? Y Jorge Campillo, ya está, nadie y ya más, está, ¿no? esos Jorge son. Campillo, sí, y ya está. Esos son, sí, los que tenemos allí y vamos a ver si de verdad alguno de ellos, ¿no? Se mete efectivamente en la pelea. Casi firmamos eso, ¿eh? Con estar en la pelea ya lo firmamos y que lleguen incluso hasta el domingo, ¿no? Sí, porque además estar en la pelea es tener muchas papeletas para esa plaza, ¿no? Absolutamente. Para una de esas 3 plazas del Open que todavía se reparten, dado que hay tantísimos jugadores que ya están clasificados, ¿no? Entonces, quizá no hace falta ni hacer un top 5 para conseguir una plaza. A lo mejor ni un top 10, te diría. Un top 10 a lo mejor, incluso, ¿no? sí. Hay que recordar, 72 jugadores tienen ya la plaza del Open, de los que están jugando. De los 156 que están en Escocia, 72 tienen la plaza del Open. O sea que efectivamente hay muchas opciones de que incluso no tengas ni que acabar en el top 10, ¿no? Para conseguir esa plaza. Estar metido en la pelea para cualquiera de los españoles, que no sea Ángel Hidalgo, que ya está en el Open, obviamente, pero para cualquiera de los otros sería, sin ninguna duda, tener opciones de jugar en Royal Porras, ¿no? La semana que viene. Así que bueno, que lo veremos, ¿no? Lo veremos atentamente. A ver también qué tiempo, ¿no? Qué tiempo nos encontramos en Norberwick, ¿no? Que también eso es siempre interesante, siempre que estamos hablando de un torneo. Parece que no va a ser salvaje, ¿no? Que no va a haber ningún drama. No. Pero va a hacer viento, que es muy interesante. Muy va a hacer un viento según el parte. Lo que pasa es que los partes meteorológicos en Escocia y hablando de viento, totalmente, me los creo lo justo. Muy relativamente. Pero bueno, lo que dice el parte es que va a hacer viento todos los días, no huracán, pero bueno, su vientecito, su picante y además
según especifica también el parte, que va a venir de un lado cada día, ¿no? O sea, va a que va a cambiar de mucho. una manera. Uh-huh. Sí, cada día de una manera, ¿no? Entonces, bueno, todavía más interesante el asunto, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ya te digo que ya veremos porque esto cambia mucho. El viento en Escocia no hay quien lo entienda, no. Ni lo descifre, ¿no? Totalmente. Hay otro gran acontecimiento esta semana del que hablaremos un poquito más adelante, muy interesante, porque antes les vamos a contar, pues, otra cosa que les interesa y mucho, y es la nueva familia de putters Scottsdale de Ping. Ya saben, se lo venimos contando en esta bola provisional, 9 modelos que combinan una tecnología de última generación, de tolerancia, una sensación suave, un ajuste absolutamente personalizado a cada jugador, diseñados para ofrecer una respuesta precisa y un control de distancia excepcional. Desde el icónico Answer hasta el Craft E de alto momento de inercia, cada modelo está pensado para ayudarte a invocar más putts con confianza. Esto es la nueva familia de putters Scottsdale de Ping. Todos los modelos cuentan con grips Super Stroke y sutiles ayudas de alineación para facilitar, pues eso, a la hora de alinearte y de apuntar al hoyo, lo más importante de todo. Mejora tu juego en el green con Scottsdale, precisión Ping, rendimiento con legado, el legado de una gran marca. Descubre esta nueva familia de putters Scottsdale en la página web de Ping en Europa, eu.ping.com. Les repetimos, eu.ping.com. Putters Scottsdale de Ping. La otra gran cita de la semana, David, sin ninguna duda, el Evian Championship, ¿no? Que también estaremos muy pendientes, ¿no? De lo que ocurra, el cuarto grande femenino, con 4 españolas participando en Francia, en este grande que es un poco, digamos, el grande con menos nombre, porque fue el último en llegar, el último en hacerse grande, pero que concretamente a las jugadoras les encanta, diría que es el grande que más les gusta por cómo las tratan, por cómo se lleva haciendo en el mismo campo durante muchos años, saben hacerlo perfectamente, en fin, es una de las citas marcadas en rojo en el calendario. Y bueno, y vamos a ver, ¿no? Y siempre hay con la expectativa de ver qué pueden hacer, ¿no? Carlota Ciganda, Zara Muñoz, Julia López y Carla Bernat, ¿no? Son las 4 españolas que están en el Evian, ¿no? No ha sido tampoco un grande muy propicio, ¿verdad? No, para las jugadoras españolas. No se ha dado bien, no, es un campo raro, es un campo raro el campo del Evian, el Evian Golf Resort, es un campo raro en el sentido de, como dicen los golfistas, ¿no? Truquero, ¿no? Es un campo un poco truquero, no es un campo en el que tú lo veas todo abierto, tiene algún que otro tiro ciego, tiene calles pues que caen muchísimo, entonces que es muy difícil de coger. Bueno, es un campo que hay que conocer, ¿no? Es muy difícil llegar ahí y ganar el primer año, ¿no? Que lo ves, pero bueno, tenemos una armada sólida, tenemos jugadoras que están bien y que están jugando bien y que bueno, que hay que esperar lo que salga, ¿no? Por cierto, contaba David, Manuel Arenas, nuestro querido compañero Manuel Arenas, contaba dentro de la previa del Evian que bueno, como ayer era jornada de Pro-Am y no se podía jugar el campo porque había Pro-Am, Carla Bernat estaba a las 5:30 de la mañana, a las 5 de la mañana, perdón, estaba en el tee del 1 para jugar la vuelta de práctica, para hacer 9 hoyos, Muy Tiger el tema, Muy Tiger. Carla Bernat muy a Tiger, porque no había amanecido todavía, estaba a punto de amanecer, A las 5:05 ya había luz, pero a las 5 todavía era de noche. Y ahí estaba para jugar 9 hoyos antes del Pro-Am, porque eso sí se lo permitían, ¿no? Y como ella no jugaba el Pro-Am y no iba a poder entrenar el campo, pues es lo que hizo, es la solución. Y me recordó a esas mañanas de Tiger en los grandes y en Miami, ¿no? En los campeonatos del mundo, ¿no? Donde justo antes de amanecer él ya estaba en el tee del 1, ¿no? Pero justo antes de amanecer, O sea, te quiero decir, que pegaba a ciegas a veces, ¿no? Exacto. Casi a ciegas. Exacto, que decía, bueno, a ver, esto más o menos ha salido por ahí, por lo que yo sé, ¿no? Bueno, pues eso también lo ha hecho Carla Bernat y nada, vamos a ver qué tal le va a las españolas en el Evian Championship. La cobertura la haremos en Ten Golf, evidentemente, ¿no? Jornada a jornada, y a ver lo que nos encontramos. Y tenemos también torneo en España en el Alps de las Castillas. El Alps de las Castillas, 2 torneos del Alps seguidos en España, tuvimos La Gomera y
y el Alps de las Castillas, que ya empezó ayer, concretamente, ¿no? Así que nada. Oye, David, que una de las preguntas que está en el aire y que trataremos de resolver, ya no va a estar fácil, pero lo intentaremos ya que estamos aquí, es saber qué va a pasar el año que viene con esta cita concretamente en España de Leaf Golf. Se jugará en Andalucía, se volverá a jugar en Valderrama, se jugará en Madrid, como muchas voces dicen, ¿no? Que se va a trasladar a Madrid. Bueno, pues no hay nada claro, ¿eh? Lo que sí te puedo decir ahora mismo es que no hay nada claro, ni nadie definitivo, ni nadie dice abierta ni oficialmente esto es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, lo trataremos de indagar durante estos días, a ver qué futuro le espera, ¿no? A la cita española de Leaf Golf, ¿no? Sí. A ver, tiene toda la pinta de que se va a jugar en Madrid, como Sí. ya quedó dicho. Sí. Pero efectivamente no hay nada todavía, por supuesto, oficial, ¿no? Y ni tampoco que se pueda adelantar de momento. Exactamente. Algo nos adelantarás tú, ya verás Bueno, tú cómo sí. A ver de qué nos podemos enterar. Y nada más, que hasta aquí llega esta bola provisional, que ya ven que tenemos un fin de semana por delante espectacular y que volveremos el próximo lunes, pues ojalá contando muchas cosas buenas de los golfistas españoles. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, y muchísimas gracias, David Durán. No, a usted, las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio.